Antes de comenzar con nuestros invitados, me gustaría presentar brevemente sobre la serie. La serie Working Paper Suma busca contribuir con evidencia al debate público entre los diferentes actores del sistema educativo. Si bien los 8 primeros números se van a dedicar al análisis de los ecosistemas de innovación en educación, sus números en general exponen hallazgos de investigaciones avanzadas, trabajos en curso y documentos de trabajo elaborados por Suma junto a diferentes organizaciones y universidades de América Latina y el Caribe. Tanto los working papers como otros documentos y la producción académica en general del laboratorio la pueden encontrar y consultar en nuestro sitio web www.sumaedu.org. Entrando ya a nuestro tema de lanzamiento, me gustaría también comentar que estos 8 primeros números de la serie Working Paper fueron posibles gracias a la investigación llevada a cabo por Suma llamada Ecosistemas Nacionales de Investigación, Desarrollo e Innovación en Educación, Conceptos, Desafíos y Análisis de 8 países de América Latina. El objetivo principal de esta investigación es generar un diagnóstico y propuestas de política educativa para fomentar el desarrollo de marcos institucionales a nivel institucional que sean adecuados para la promoción de la investigación, desarrollo e innovación en educación. La investigación se realizó a través de un trabajo en red con 8 organizaciones de la región, de las cuales 2 estarán presentando el día de hoy. Trabajamos en Argentina con CIPEC, trabajamos con la Fundación Getúlio Vargas en Brasil, Educación 2020 en Chile, Empresarios por la Educación en Colombia, Grupo Faro en Ecuador, con CREFAL en México, con la Pontificia Universidad Católica del Perú y con la Universidad Católica de Uruguay. El estudio igualmente se centró en 5 dimensiones de análisis, en primer lugar la gobernanza y la institucionalidad, luego las políticas y los programas, igualmente se analizaron los recursos dedicados a la innovación y la investigación y el desarrollo, la colaboración y los actores y la difusión y uso de la información y conocimiento. En cuanto a la metodología y al trabajo de campo de la investigación, esta se basó principalmente en entrevistas a actores claves, se incluyó igualmente la perspectiva de los ministerios a través también de entrevistas con diferentes personas del nivel central, se revisaron también los planes estratégicos y de políticas nacionales de desarrollo e innovación, tanto actuales como pasados, para tener también la perspectiva y trayectoria histórica de los modelos de innovación de los diferentes países. También quisimos incluir como triangulación y como medida de aseguramiento de la calidad de la información un proceso de revisión de pares ciegos entre los diferentes investigadores. Es decir, cada uno de los autores de los diferentes países revisó, sin conocer obviamente la autoría, un caso de manera cruzada de otro país que no estuviera realizando. Voy a dejar de compartir ahora entonces para dar paso a nuestros expositores. Para comenzar, me gustaría invitar al doctor Javier González, director de Suma, profesor afiliado del Center of Development Studies de la Universidad de Cambridge, donde enseña economía institucional y economía política del desarrollo. Javier es doctor en Desarrollo Social y Económico de la Universidad de Cambridge, licenciado y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en educación, desigualdad, movilidad social, innovación y desarrollo social. También es investigador de la iniciativa científica Milenio en Ciencias Sociales llamada Educación Superior en Chile, que tiene su sede en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es financiada por el Ministerio de Economía del mismo país. También es miembro de los grupos de investigación Think 20, asociado al G20, miembro del Consejo Asesor de la UNESCO para el informe Seguimiento de la Educación en el Mundo y coeditor del informe YEM para la región con un enfoque en la inclusión. Javier González entonces estará revisando algunos conceptos y perspectivas generales sobre la innovación en educación y también presentando algunos resultados preliminares de nuestra investigación. Invito entonces a Javier que pueda compartir su pantalla. Perfecto. Adelante, Javier. Gracias, Ismael. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, ya en algunos países es más de las 12. Estamos muy contentos de, como mencionaba Ismael, de estar lanzando esta serie de working papers
Es una serie que reúne a 8 países, realizada por investigadores muy prestigiosos de la región. Y quisiera, quién sabe, con esta presentación brevemente dar, quién sabe, algunos elementos para entrar en la discusión. Creemos que el tema de los ecosistemas nacionales de innovación es un tema poco discutido en general. Hablamos mucho de innovación y lo hacemos siempre de una perspectiva muy basada en proyectos, en iniciativas acotadas, desde una perspectiva de innovadores, y creemos que hay que ampliar esta visión, especialmente hoy día que vemos, ¿no es cierto?, como temas como el COVID y otros, ¿no es cierto?, la pandemia, los cambios climáticos, etcétera, exigen que nuestros sistemas de educación sean capaces cada vez más de adaptarse a nuevas realidades. Y esto está lejos de ser un eslogan, el cual lo escuchamos mucho, pero hoy día yo creo que con el COVID vemos que esto es muy real. Y por lo tanto la necesidad efectivamente de tener ecosistemas que permitan movilizar conocimiento para atender la necesidad de los países es clave. Quisiera entonces partir simplemente poniendo esta en contraposición, para ser un poco provocador, un poco ahí Mariana Mazzucato riéndose Steve Jobs, y básicamente lo que busca acá, quien sabe, hago la provocación, porque estamos muy acostumbrados a mirar la innovación de una perspectiva, ¿no es cierto?, del innovador, del emprendedor, y a veces un poco exacerbando esta imagen, ¿no es cierto?, que creo que atenta contra la experiencia y evidencia internacional, que en general lo que muestra es que más allá de un modelo schumpeteriano donde existen, ¿no es cierto?, los emprendedores, que por cierto existen y por cierto son importantes, nadie niega eso. Estos claramente son más efectivos y los sistemas nacionales son más efectivos para innovar, es decir, para generar soluciones a problemas. Finalmente de eso se trata la innovación, ¿no es cierto? Cuando esto se hace de manera sistémica, ¿no es cierto? Se hace a través de múltiples actores que logran coevolucionar, coexistir en un sistema que está marcado en cierta institucionalidad, con cierta agenda común de trabajo. Ahora, es importante también enmarcar los sistemas educativos y estos sistemas nacionales de innovación, por supuesto también dentro de un sistema mayor, dentro de la economía política de nuestro sistema. Sabemos que muchas veces el problema de la educación es que nos enmarcamos y nos limitamos a mirar educación dentro del sistema educativo, cuando en realidad es un engranaje, ¿no es cierto?, dentro de sistemas que por ejemplo, como lo estudia, aquí pongo un ejemplo, ¿no es cierto?, Ben Ross-Schneider del MIT, que estudia, ¿no es cierto?, la economía política de los sistemas, el capitalismo jerárquico que existe en América Latina, en todos nuestros países, muy basado, ¿no es cierto?, en la extracción de recursos naturales, y eso genera una serie de incentivos que a veces inhiben o reducen, ¿no es cierto?, la rentabilidad o los incentivos a invertir en capital humano, en educación, en innovación en educación. Desde nuestra perspectiva, en suma, vemos que es importante que la innovación, por ende, la enmarquemos de una perspectiva más institucional, más macro, más sistémica, y también entender que la innovación no es simplemente una cosa que pasa espontáneamente. Por cierto, puede ocurrir, pero claramente, y lo vemos en el caso del COVID, ¿no es cierto?, en el caso de salud, son movimientos sistémicos, son instituciones y esfuerzos sistémicos coordinados los que llevan a la vacuna. No son necesariamente personas que estén aisladas, como muchas veces, y hago mucho este punto porque creo que estamos muy fuertemente, constantemente, y en los diarios, etcétera, existe una cultura de como idealización de este ente, de este innovador, cuando en realidad lo que deberíamos estar buscando es fortalecer la capacidad nacional de innovar entre todos los actores del sector público, privado, etcétera. Obviamente la comunidad escolar, la academia. Entonces, algunos principios. Primero que nada, lo que vemos es que la innovación debe estar centrada en problemas concretos. Me tocó personalmente estar en discusiones, por ejemplo, con las comisiones nacionales de investigación de países como Suecia, como Finlandia, donde la mayor parte de los recursos públicos son por misión, es decir, en base a problemáticas, no en base solamente definido de parte del investigador. Obviamente hay un equilibrio, pero más del 50% de los fondos son fondos, digamos, que van direccionados a problemática. En América Latina nosotros acabamos de lanzar, junto a la UNESCO,
un informe, ¿no es cierto?, que lo que muestra son las grandes brechas en educación que existen en distintos grupos. Acá están los países donde hicimos los estudios, las temáticas, donde hicimos estudios respecto a las brechas que hay en jóvenes migrantes, jóvenes privados de libertad, donde el 30%, ¿no es cierto?, no recibe educación, LGTBI, donde el 60% de los jóvenes, ¿no es cierto?, sufren bullying homofóbico en las escuelas. Todo eso son materias de innovación, de cómo cambiamos la cultura, cómo aumentamos la tolerancia en nuestras sociedades, el tema de las minorías étnicas, el tema obviamente de las brechas de clase, en fin. Por lo tanto, creemos que hay que movernos hacia ciertas agendas de innovación, más que promover la innovación a secas. El segundo tema es la importancia de la rigurosidad. La innovación no es solamente creatividad, también conlleva un esfuerzo importante y riguroso de tomar, ¿no es cierto?, la evidencia científica, académica que se hace, sumarse un esfuerzo en eso, por ejemplo, a través de su plataforma de práctica efectiva y mapas de innovación, que lo que busca justamente es sistematizar esa información. Lo importante de alguna manera es ver dónde está la frontera y desde la frontera entonces innovar. Ahora, la innovación tampoco ocurre solamente, ¿no es cierto?, desde las bibliotecas de las universidades, sino que también es importante que las mismas universidades y también los gobiernos, en fin, entiendan la importancia de la contextualización y la adaptación. Y por lo tanto hay que tener esfuerzos concretos de ver cómo, ¿no es cierto?, se adaptan distintos programas, distintas políticas a los distintos contextos, territorios y entidades que existen en nuestra región. Ahora, todo esto no es para decir que con la innovación solucionamos todo cuando tenemos una región que el gasto por alumno al año es sumamente bajo aún, lejos de los $8.000 por alumno al año, que donde se encuentra que hay una relación entre gasto y calidad. En nuestros países en general se encuentra entre los $2.000 y $3.000 por alumno al año. Países que invierten más como Chile, ha venido invirtiendo, por ejemplo, hoy día ya está está en los $5.000 por alumno al año. Sin embargo, cuando lo comparamos con países líderes, vemos como Finlandia y Corea, vemos que en realidad estamos divergiendo, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, se está divergiendo, no convergiendo respecto al gasto. Y eso nos dice que, ¿no es cierto?, mejorar nuestro sistema educativo, hacerlos más equitativos e inclusivos, no solamente requiere más innovación, que por cierto lo requiere, sino que también se requiere un esfuerzo fiscal importante. Es importante también que muchas veces tendemos a pensar que la innovación son temas que tienen que ver con simplemente programas pequeños, ¿no es cierto?, programas boutique, que se hacen en distintas escuelas. Lo más interesante son aquellas reformas estructurales que son innovadoras. Por ejemplo, acá pongo un caso, por alguna razón, parece que aquí no se me pegó el cuadro, pero no importa, lo que estoy mostrando acá básicamente es el efecto que ha tenido, por ejemplo, una reforma en Chile que ha sido, digamos, destacada internacionalmente porque ha sido estructuralmente innovadora en cómo se entregan más recursos a aquellos que más lo necesitan. Y a través de eso, entonces, a través de distintas, evaluaciones cuasi experimentales, vemos cómo aquellos jóvenes que reciben más recursos tienen efectivamente, pero esto atado también con sistemas de apoyo, tienen más efecto después, ¿no es cierto?, en la calidad. Entonces, lo que quiero simplemente dejar es que es importante pensar la innovación desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista colaborativo. Quisiera ahora muy brevemente, a partir de estas reflexiones, enmarcar entonces lo que hemos encontrado en los estudios en general. Voy a hablar de solamente temas muy generales para partir a discutir los temas concretos que hoy día nos convocan los dos países, concretamente, ¿no es cierto?, que es Perú y Uruguay. Muy brevemente, entonces, simplemente decir que lo que observamos a partir de los 8 casos de estudio es que, en general, efectivamente, hay esfuerzos de aumentar la innovación en los países, pero con una lógica de competitividad para la producción, competitividad económica. Y por lo tanto, hay cierta institucionalidad, en algunos países se observa la creación de ciertos consejos de innovación, pero en la lógica más productiva, ¿ya? En el ámbito más a nivel de programas, lo que vemos, ¿no es cierto?, es que nuevamente hay políticas más bien general, pocas políticas de innovación en educación, si bien han comenzado a aumentar más fuertemente en algunos países, donde incluso algunos roles, el sector privado tiene un rol importante, por ejemplo, que puede ser Colombia o Brasil. Ahora, algo importante a destacar es que, nuevamente, en lo que vemos en América Latina, la mayoría de las temáticas y los fondos son de libre uso, es decir,
son los investigadores los que definen las temáticas a abordar. Y eso nuevamente es interesante, tiene que tener ese equilibrio, pero lo que vemos a partir de la evidencia internacional, por ejemplo, países de la OECD, es que al menos el 50% del presupuesto público es en base a misiones, en base a problemáticas, no solamente desde el punto de vista de lo que pueda o no querer los investigadores. Por otra parte, vemos que los profesores en las escuelas no son hoy día en América Latina agentes de innovación, cosa que, por ejemplo, pongo el caso emblemático, ¿no es cierto?, de Finlandia o Singapur, son países donde se les incentiva a los profesores a ser ellos mismos también, no solo usuarios, sino que también productores de conocimiento. Y finalmente, a nivel de políticas y programas, vemos que hay un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con la promoción de capital humano avanzado, es decir, de becas de posgrado, pero poco esfuerzo en la atracción y reinserción de estos investigadores. Respecto a los recursos, yo creo que todos nosotros sabemos que los recursos de innovación a nivel país, en general en América Latina, son sumamente bajos. Los países que más invierten están en torno al 0,4% o 0,7% del PIB en innovación, cuando en realidad países de la OECD están sobre el 2% e incluso algunos sobre el 3,5%. Lo que vemos nuevamente es que hay un foco nuevamente de ese gasto, muy poco gasto va al ámbito de la educación y muy poco al ámbito de la innovación dentro del aula. Y finalmente, y con esto ya voy terminando, la falta de articulación. Yo creo que es un tema importante que vemos en toda la región, en nuestro sector educativo. Hay una débil articulación de los sectores, ¿no es cierto?, academia, comunidad escolar, sector público y privado. Existe una lógica más bien, dado que los fondos vienen a través de estos fondos públicos, una lógica de competencia, lo cual es buena, una competencia que busca, ¿no es cierto?, la excelencia académica, pero a veces se exacerba al punto que matamos la colaboración, que es uno de los temas clave, ¿no es cierto?, para poder hacer realmente innovación a gran escala. Y por lo tanto falta una articulación. Sabemos que en los ecosistemas existen lo que se llaman las fallas de coordinación, ¿no es cierto? Y falta, por ende, entes que logren articular adecuadamente a los actores y que generen una agenda, no rígida, por cierto, pero sí que nos dé ciertas orientaciones de largo plazo en torno a qué innovaciones se necesitan en el ámbito innovador, o sea, en el ámbito educativo. Y finalmente, para terminar, el tema de la difusión y uso. Hoy día efectivamente hay una cierta difusión del conocimiento, por ejemplo, que se genera a través de la academia, pero generalmente es bastante, ¿no es cierto?, cerrado a ciertos círculos. No hay un movimiento, digamos, amplio del conocimiento, y peor aún, no hay una capacidad de absorción y de uso de ese conocimiento. Por lo tanto, hay un acuerdo en general en todos los estudios de la necesidad de sistematizar este conocimiento que está muchas veces disperso y de formar redes de colaboración verticales, es decir, del sector público a nivel más de grandes políticas gubernamentales hasta la escuela, pero también horizontales en términos de sectores, ¿no es cierto?, y en términos del sector público, privado, academia y sociedad civil. Sin más, entonces, doy muchas gracias y como digo, simplemente expresar lo contento que nos tiene realmente poder estar compartiendo con todos ustedes sobre una temática que a veces, por ser tan macro, está un poco invisibilizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación y por esta perspectiva que nos permite ver lo interconectado que es un proceso de innovación en la sociedad, o sea, que implica desde los individuos hasta las instituciones, que implica diferentes sistemas y cuyas mejoras no pueden priorizar solamente el lado del individuo o el lado de la estructura, sino que justamente la interacción entre ambos. Muchas gracias, Javier. Para continuar con el análisis de los ecosistemas, pero desde una perspectiva más situada y local, quisiera invitar entonces ahora al doctor José Rodríguez, quien es coautor del estudio de caso de Perú. José es doctor en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Perú y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.
Actualmente es profesor principal de la Universidad Católica de Perú, es jefe del Departamento de Economía desde el 2014 y representante de los jefes de departamentos ante el Consejo Universitario de la misma universidad. José también es miembro del Comité Consultivo del Instituto Nacional de Estadística, INEI, para la medición de la pobreza desde el 2007, y fue director de la unidad de medición de la calidad educativa en el Ministerio de Educación del Perú desde el 99 hasta el 2002. José, por favor, lo invito a compartir su pantalla y presentarnos el interesante caso de Perú. Buenos días, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la oportunidad. Por favor, Ismael, confírmame que están viendo la presentación. Sí, estamos viendo su pantalla, pero a veces toma un tiempo. No sé si puede hacer clic nuevamente. Ahí, perfecto, ¿Ahora José, sí? adelante. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por esta oportunidad. Creo que es un espacio muy interesante puede ser un espacio muy interesante de discusión sobre un tema tan importante en general del desarrollo de la ciencia y la investigación, el desarrollo y la innovación en nuestros países, en particular en educación, pero me atrevería a decir que una mirada más amplia sería muy, muy conveniente a veces también. Este estudio, cuyo resultado vamos a compartir con ustedes ahora, lo hicimos en conjunto con colegas de la Universidad Católica, Mónica Bonifaz, Martín Benavides, que lo prestamos a la SUNEDO y al Ministerio de Educación por unos años, pero debe estar regresando ya a la Católica, Elizabeth Aylas y yo quien les hablo. Quiero empezar diciendo brevemente que, bueno, el Perú es un país mediano, un país de casi 32 millones de personas, con una escolaridad promedio de 11 años, que equivale a una básica completa, pero si lo miramos desde la perspectiva de un school expectancy, o sea, cuál sería el nivel de escolaridad que se alcanzaría, digamos, en las generaciones más jóvenes, es alrededor de 14 años. Esto equivale a la básica más 3 años que podría ser en nuestro sistema educativo, educación superior no universitaria. Es un país que ha evolucionado, digamos, ha cambiado su composición de urbana a rural de manera acelerada. Hoy en día estamos en un 75-25, pero sigue siendo un país con serios problemas de desarrollo y donde lo urbano y lo rural muestran parte de esos problemas, pero se extienden evidentemente de manera importante a lo que hoy conocemos como zonas urbanas. La escolaridad es bastante alta, la básica en su primer tramo está prácticamente al 100%, pero el segundo tramo de lo que llamamos la secundaria aún tiene algunas deficiencias, y es ahí donde los niveles socioeconómicos y la ubicación geográfica terminan siendo muy claras, identificando que es ahí donde tenemos brechas en la cobertura. Pero más importante que la cobertura, o tan importante como la cobertura, lo es en términos de los aprendizajes aproximados a través de las distintas mediciones que se hacen nacional e internacionalmente del rendimiento escolar. Sobre eso trataré de regresar un poco dentro de un momento en las conclusiones. Eso como un marco general, y quisiera empezar por el final, para que quede claro el mensaje, y luego iremos viendo cómo llegamos a esta principal conclusión. Está ahí escrita. Nuestra mirada, debo decir, fue inicialmente del ecosistema de investigación, desarrollo e innovación en general, y luego aterrizamos a lo que corresponde más específicamente a la educación y a la educación básica en particular. Nuestra principal conclusión está allí. Básicamente lo que encontramos es que hay un incipiente desarrollo de un ecosistema de IDI en general, y aún más limitado si lo observamos desde la perspectiva de la educación, en particular de la educación básica. ¿Por qué decimos esto? Básicamente, digamos, tres importantes razones. Algo adelantado Javier González: recursos financieros, recursos institucionales y recursos humanos limitados en general, a pesar de que existen políticas y existe un marco normativo bastante amplio que cubre diferentes aspectos específicos, desde lo que es el propio sistema educativo hasta la constitución política y los marcos que regulan el funcionamiento de un sistema, digamos, de desarrollo, de investigación, de innovación, en el caso peruano. Entonces, subrayo esto, que es una constatación de un incipiente desarrollo de un ecosistema en general, es
particularmente importante y preocupante en el caso de la educación básica. Vamos a desarrollar entonces los argumentos bajo los cuales, o las razones por las cuales hemos concluido esto. Marco normativo, existe un marco normativo, la Constitución del 93, que aún tenemos vigente, ya enfatizaba el rol fundamental del Estado para promover el desarrollo del conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico. La Ley General de Educación, en particular, que atañe al sistema educativo en todos sus niveles, también hace una énfasis en los temas no solamente de cobertura y calidad, sino también otros elementos vinculados con la mejora de estos y la integración de las distintas poblaciones que usualmente han estado relegadas. Tenemos una ley marco de la ciencia, tecnología y la innovación tecnológica del año 2005, 2004, 2005 más o menos, con la que se crea el ente regulador del sistema de ciencia y tecnología, que es el CONCITEC, que está aquí señalado. En el 2014 se aprueba una nueva ley universitaria muy importante que introduce o reintroduce la posibilidad y el deber en realidad del Estado de regular, supervisar el funcionamiento de las instituciones que proveen educación universitaria, cosa que en la práctica no existía en el pasado, o en todo caso a partir de los 90, cuando hubo una ley de promoción de la inversión en educación, en la época del gobierno de Fujimori, el sistema en general se desreguló, y en 2014 entonces hubo un restablecimiento, digamos, de las condiciones para supervisar y regular el sistema. Un elemento importante de esta ley fue haber enfatizado la importancia de la investigación en las instituciones universitarias. Años más tarde, en 2016, se hace algo semejante para el otro tipo de instituciones de educación superior, en este caso no universitario, donde también se le otorga un rol en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, un énfasis más hacia la innovación, pero no exclusivamente. Hay una política nacional de desarrollo CTI, ciencia, tecnología e investigación, le llamamos en el Perú. Esta norma proviene del año 2016, es la norma más reciente, tiene, digamos, las características generales de una política, promueve la generación de conocimiento, promueve y genera incentivos para que se produzcan más estas actividades, entre otras cosas, ¿no? Incluyendo evidentemente la generación de capital humano, como estoy señalando en este momento. Pero es básicamente una política nacional que apunta en la dirección, digamos, que entendemos correcta para que haya un desarrollo de un sistema de ciencia, tecnología e innovación. Hay una política que es anterior del 2006, de PNCTI, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se enfatizan, digamos, utilizando esta distinción de sectores de actividad que viene de los estándares de la OECD, se identifican estos sectores, y noten ustedes que en el tercer bloque está efectivamente educación, y lo que es interesante resaltar, como en aquel entonces se veía la conveniencia de dar prioridad a lo que es la teleeducación, software educativo, software población analfabeta, no hispanohablante y discapacitada, y tecnología de instrumentos de la enseñanza. Sobre eso vamos a regresar más adelante, porque es precisamente ahí donde no hemos encontrado que haya habido mayormente un avance. No es que no se haya hecho nada, pero no parece haber sido significativo, y la pandemia creo que ha puesto en evidencia, por ejemplo, cómo a pesar de que hace mucho tiempo en el Perú se viene tratando de desarrollar un sistema de educación a distancia, precisamente para atender a poblaciones en lugares con baja densidad poblacional y muy alejados de centros urbanos, no hemos logrado realmente desarrollarla de manera significativa. Pero regresaremos, si el tiempo me lo permite, con más detalle más adelante. Lo que se muestra ahorita, en este momento, son los objetivos estratégicos del proyecto educativo nacional que se aprobó para el periodo 2006-2021. En realidad, hace pocos meses se aprobó ya un nuevo documento para el periodo 2021 a 2036, si mal no recuerdo. No lo voy a leer, evidentemente, pero lo que básicamente notarán ustedes si lo leyeran es que los objetivos estratégicos resaltan, digamos, prioritariamente la importancia de los problemas de cobertura y de calidad en el servicio educativo en general, y en particular por parte del Estado. O sea, básicamente ese proyecto aún fue hecho
enfrentando lo que aún se veía como retos muy importantes en aquel momento. Algo de cobertura, pero sobre todo cuando se mira esta a través de indicadores de rendimiento escolar. Y segundo, enfatizando la importancia de atender a poblaciones que han sido relegadas por diferentes razones a lo largo de los últimos varios años, si no décadas, ¿no? Estamos hablando de poblaciones rurales, poblaciones hispanohablantes, poblaciones de bajos recursos, etc., entre otras cosas. Brevemente, en realidad en el Perú se encuentra que hay muchos actores en el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación. En particular esto es para el caso peruano. Evidentemente instituciones públicas a nivel del gobierno nacional, gobierno central, instituciones a nivel de gobiernos regionales y locales, que es la parte más descentralizada. El Poder Legislativo se organiza con comisiones y hay comisiones específicas de educación, hay comisiones de ciencia y tecnología e investigación. En cuanto a las instituciones de educación, distinguiendo niveles, aquí resalto que teníamos para el momento que se hizo este estudio 132 universidades, varias de ellas con programas de posgrado, más de casi 200 institutos superiores pedagógicos donde se forman los futuros profesores, maestros de escuelas, y 38.000 instituciones de educación básica regular. Educación básica regular es lo que nosotros llamamos la educación, digamos, de primaria y secundaria, que es la obligatoria en el país. Hay instituciones civiles y centros de investigación, algunos think tanks importantes, reconocidos, ustedes algunos nombres los reconocerán ahí. El empresariado y los medios de comunicación también han sido aliados importantes para enfrentar los problemas de la educación y promover algunas acciones importantes al respecto. Y evidentemente los organismos internacionales han estado presentes en los muchísimos años, hasta donde yo recuerdo, por lo menos desde que se restableció la vinculación con las financieras multilaterales, después de que hubo una interrupción en los 80s. Pero en fin, eso es rápidamente una mirada amplia del conjunto variado, digamos, de actores que participan de una u otra manera en el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación en educación. Y ahora vienen, digamos, lo anterior ha sido básicamente las políticas, el marco normativo, los distintos actores que participan de una u otra manera con el ecosistema, y ahora viene, pongámoslo así, la cruda realidad. ¿Qué emergió a pesar de todo esto, o con todo esto que tenemos de marco normativo y de políticas? La Universidad Peruana, en números, básicamente en el informe, observarán ustedes este cuadro, 132 universidades, y lo que tenemos aquí a la derecha, chiquito, básicamente es una actualización al día de ayer. En realidad ya hace varias semanas o meses que es así. Solo 92 han sido licenciadas. Esto es resultado de lo que comentaba hace un momento de la ley del 2014, en la cual se aprobó una nueva ley universitaria que creó la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, y cuyo rol fundamental después de la creación fue inicialmente revisar las condiciones básicas de operación de las universidades. Eso ha durado varios años, y al cierre del 2019 o comienzos del 20, no recuerdo muy bien exactamente la fecha de corte, solo 92 habían sido licenciadas, y en consecuencia hay 40 que en principio deberían comenzar de nuevo si quieren regresar a la actividad, ¿no? Ese es un primer dato importante. Segundo dato importante, hablando de producción en general, académica, y en particular publicaciones, que es un indicador muy usado para mostrar el volumen y la capacidad de producción académica de nuestros países, sino instituciones. Tenemos ahí un par de series del 2010, en un caso, y otra del 2015. Es el volumen de publicaciones, si mal no recuerdo, de acuerdo a lo que era ISI, no me acuerdo yo ahorita cómo se llama. La Web of Science. Exactamente, gracias. Vean ustedes que el volumen de publicaciones acumuladas en un año en el Perú eran pequeñas y siguen siendo relativamente pequeñas en esta lista particular de países que nos animamos a incluir aquí, que proviene del primer informe del sistema educativo universitario de la SUNEDU.
Este panorama ha ido cambiando, como en realidad todos los países ha ido creciendo, pero el Perú sigue siendo entre los países con un bajo volumen de producción. Lo comentaba Javier hace un momento, los esfuerzos en términos de recursos financieros que se asigna para investigación y desarrollo, esto proviene de una fuente del Banco Mundial o del Fondo Monetario. Noten ustedes cómo en términos de porcentaje del Producto Bruto Interno, el Perú asignaba más o menos 0.12, o sea, menos de 1%, del PBI era asignado para investigación y desarrollo, y lo que tenemos es una selección particular de países que hemos incluido aquí, y noten ustedes que si lo miramos en el cuadro de la derecha mucho más claramente, Brasil gasta 12 veces en términos de porcentaje del PBI, 10 veces, perdón, lo que gasta Perú, Argentina 4 veces y media, Chile casi 3, México poco menos de 3 y Colombia 2. O sea, claramente el tamaño del esfuerzo en términos relativos de los recursos para investigación y desarrollo en el Perú es bastante pequeño, y esto ha sido así históricamente. Estos son datos de 2017. Esto se debería en buena medida a la limitada capacidad que tiene el Perú, macroeconómicamente hablando, de generar recursos, en este caso impuestos, que son los que financian el gasto público, que es la principal fuente de financiamiento de la investigación en el Perú, investigación y desarrollo en países como el Perú. Esta línea de abajo es la que corresponde al Perú, ¿no es verdad? Estamos hablando de algo que estaba en 17 y luego termina en poco más de 15% del PBI, representa los gastos, los ingresos por impuestos. Todo el resto de países están arriba, ¿no es verdad? Con lo cual claramente se observa que la capacidad en términos de recursos financieros del Estado para financiar cualquier actividad que le corresponda al Estado es limitada. Eso es lo que estaría, permítanme regresar un poco a la base de esta baja capacidad de asignación de recursos para investigación y desarrollo, desde el punto de vista de la perspectiva que cada gobierno evidentemente asignará las distintas funciones que tiene el Estado, ¿no? Bueno, esto evidentemente se condice con el nivel de ingreso per cápita de los países. Nuevamente una mirada rápida y global. El Perú está entre los países con relativamente, aun cuando creciente, menor nivel de ingreso per cápita. Entonces, en realidad, todo esto se condice. Nivel de ingreso per cápita relativamente bajo, capacidad reducida del Estado a generar ingresos para financiar y cubrir sus principales funciones, y por ende, investigación y desarrollo también refleja esta situación. Eso, digo, no es todo, pero es lo más importante que quería mostrar. Solo déjenme agregar, aunque no voy a mostrar ninguna lámina al respecto, es que en términos del ambiente en particular, o el área en particular de educación, en el Perú se cuentan con revistas especializadas en educación, hay poco más de una decena. Ninguna está en las indizadas, en las bases internacionalmente más reconocidas, no llegan a estar en Scopus ni en Web of Science. Algunas llegan a estar en Cielo, y en cuanto a espacios de divulgación y discusión de temas educativos, el Perú tiene espacios interesantes de discusión, ciertamente, tiene una producción de investigación y educación también, usualmente más vinculada con digamos, con las ciencias sociales, las humanidades y la economía, es decir, son especialistas en esas áreas los que hacen mucha investigación, a veces asociados con especialistas en el área más vinculada a la pedagogía. Entonces, para terminar, y un poco, digamos, el balance, que es lo que lleva a aquel primera lámina donde resumimos nuestra conclusión y las razones, mostramos aquí los factores positivos y negativos que han afectado el desarrollo de un ecosistema de investigación, desarrollo e innovación, en particular en el caso educativo. No lo voy a repetir, pero básicamente están recogidas aquí lo que mencioné hace un momento: existencia de planes y políticas, existencia de un marco normativo. Sí existen universidades y centros de investigación, think tanks, que tienen capacidad de producir, pero son reducidas, como comentaremos en el otro lado de este panel. Y hay un sector empresarial activo interesado en desarrollar propuestas e iniciativas vinculadas con la provisión de servicio educativo. Factores negativos: ya lo acabamos de ver, un bajo presupuesto, limitada capacidad de recursos públicos, que es quien usualmente financia estas actividades en países como el nuestro.
Esto es aún más reducido cuando lo miramos específicamente en el caso de educación. Tiene un par de actividades muy puntuales que son una mínima parte de su propio presupuesto para promover innovaciones o reconocerlas. Una cosa interesante que se desarrolló desde el 2016 es el Minedu Lab, que fue un espacio específico para someter a prueba experimentalmente algunas innovaciones que han venido corroborando que algunas cosas funcionan y tratando de ver qué otras cosas podrían contribuir para mejorar la oferta educativa. Si bien hay universidades y think tanks con capacidad de investigación, siguen siendo en número muy reducidas. La masa crítica de instituciones y de especialistas con capacidad de investigación en la comunidad académica peruana es muy, muy limitada, ¿no? Hay mecanismos institucionales y legales, pero terminan siendo débiles y no permiten una articulación y cooperación entre actores públicos y privados. Hay una diversidad de esfuerzos, pero nuevamente faltaría una forma más articulada de hacer las cosas, que no solamente ayuden entre el sector público y privado, sino también entre la academia y las iniciativas, digamos, a través de empresas, por ejemplo, podrían rendir mejores frutos, ¿no? Para terminar, veo que ya estoy en los 20 minutos según mi propio cronómetro. Solo para terminar, comentaba al principio que la pandemia ha puesto en evidencia, ¿no es verdad?, cómo no hemos logrado desarrollar alguna forma específica de atender a la población que no ahora, sino desde hace mucho tiempo debimos haber visto formas alternativas de brindarles el servicio educativo. El Perú ha logrado expandir la oferta de servicio educativo a través de estas modalidades, creo que son internacionalmente reconocidas así, escuelas multigrado o escuelas unidocentes, un solo docente para todos los grados, o un docente que atiende más de un grado en un salón de clase. O sea, en el fondo son escuelas incompletas que son las que predominan en áreas rurales. Esto es así hace muchísimos años y fue gracias a eso que creció la cobertura ciertamente. Pero lo que nos han mostrado las aproximaciones de la calidad del servicio medido a través del aprendizaje de los estudiantes es que es precisamente en esas poblaciones, probablemente en alguna medida por la limitada capacidad de brindar servicio a través de estos modelos, digamos, de oferta educativa, junto a ello, el hecho de que suelen ser también población cuyas lenguas originarias son distintas al español, no hemos logrado cerrar de manera importante las brechas en esa población. Entonces, siendo poblaciones más apartadas, viviendo en áreas rurales, la necesidad de diseñar formas distintas de atenderlos, ¿no es verdad?, por temas de lengua, por temas de las condiciones socioeconómicas, o por los temas de la propia infraestructura limitada del propio sistema educativo, no hemos logrado remontar. Entonces, repito, la pandemia ha puesto en evidencia que pudiendo haber sido algo que se desarrollara con anticipación, una forma de educación, digamos, que combinara elementos a distancia, sino virtuales, hoy en día nos ha desnudado, por decirlo de una manera, y ha puesto en evidencia cómo esto ha hecho más, ha tenido más consecuencias menos deseables en la oferta del servicio. Bien, lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José, por su presentación y por mostrarnos todas las particularidades del ecosistema en Perú. Muy interesante también la correlación que usted esboza entre el PIB per cápita, la recaudación de impuestos, la inversión en educación y en investigación y desarrollo, por ejemplo, que nos da una muy buena perspectiva del ámbito más bien estructural del gasto en investigación. Muchas gracias, José. Quisiera invitar ahora entonces a los coautores del caso Uruguay, doctor Javier Lacida y la doctora Adriana Aristimuño, para que nos compartan y nos presenten sus perspectivas y análisis sobre el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación de su país. Javier Lacida es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una maestría en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es licenciado en ciencias de la educación por la Universidad de la República. Sus áreas académicas son la evaluación de centros educativos, la política educativa, especialmente educación media, educación técnica y formación profesional. Igualmente trabaja en temas de diseño curricular basado en competencias. En estas áreas ha desempeñado roles de investigación, docencia, diseño, gestión y evaluación. Javier ha trabajado igualmente para universidades, organismos estatales e intergubernamentales y para organizaciones de la sociedad civil en Uruguay y en otros países de la región. Actualmente es profesor titular de la Universidad Católica del Uruguay,
en donde ha sido director del Departamento de Educación, y desde el 2020 es presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay. Por otro lado, tenemos a Adriana Aristimuño, quien es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República y doctora en Educación por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Es profesora titular de la Universidad Católica de Uruguay en nivel de posgrado, donde ha sido directora de departamento y decana. Enseña e investiga en temas de política curricular, procesos de cambio, evaluación de programas, políticas de inclusión y prevención del fracaso escolar. Es profesora visitante en universidades de Argentina, Chile, Brasil, España, Perú y México, y ha desarrollado consultoría para diferentes organismos multilaterales y el Sistema de Naciones Unidas. Adriana es igualmente socia fundadora de EDUI21, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. En 2020 asume el rol de directora sectorial de planificación educativa y posteriormente el de directora ejecutiva de política educativa de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay. Javier y Adriana, entonces les doy la palabra, que nos harán una presentación en modalidad dueto. Así que les doy el piso para que presenten. Muy bien, muchas gracias por esa presentación de dueto. Estamos muy honrados y muy agradecidos. Fue muy emocionante, intenso y desafiante la preparación del capítulo. La verdad que fue muy gratificante, aprendimos muchísimo. Y creo que de la presentación lo más importante es que con Javier fuimos compañeros de aula en la universidad y de ahí ha sido una larga relación profesional, como nos sucede a tantos. Entonces ya voy a pasar a compartir la pantalla para presentar el caso de Uruguay. ¿Me dices también, Ismael? Sí, ahí estamos viendo, pero vemos su computador, pero claro, toma un poco... Sí. Ahí, perfecto, Adriana, adelante, por favor. Bueno, entonces, tal cual estaba pautado, vamos a comenzar con algunas ideas iniciales sobre, bueno, Uruguay. Ahí está ubicado como un pequeñito país entre dos colosos en el sur de Latinoamérica. Nuestra gobernanza y nuestra institucionalidad son bastante peculiares, pero la primera nota que queríamos señalar con Javier es decir que nosotros tenemos una cantidad de ventajas iniciales del país que creemos que están muy escasamente aprovechadas, ventajas que tienen que ver con esa geografía muy manejable, con una población bastante homogénea socialmente, en el sentido de que tenemos una sola lengua, no tenemos el desafío que tienen la mayor parte de los países de América Latina de manejar etnias y lenguas diferentes, con el desafío que implica eso para la educación y para la sociedad. Tenemos una red de comunicación telefónica y digital muy expandida, y tenemos, bueno, bastantes buenos indicadores económicos de distribución del ingreso y demás, que harían presagiar o que harían predecir que Uruguay tiene mucho para desarrollar en educación, además de que tuvimos una temprana alfabetización y desarrollo de los sistemas educativos primario y medio, y mucho desarrollo también en cuestiones de derechos, de voto de la mujer temprano en América Latina y demás. Es decir, nos sentimos a veces como que somos los niños herederos, los niños de un pasado rico, pero muy escasamente aprovechado en la actualidad. E investigando este tema del ecosistema de I+D+I, encontramos que es un área más, un terreno más donde esto se verifica. Para ir rápidamente en una línea del tiempo, cómo ha sido este proceso de construir gobernanza e institucionalidad en Uruguay, en la década del 60 ya se instala el Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología, y también hay un incipiente desarrollo del Instituto de Computación de la Universidad de la República, que con una claridad y con una capacidad de anticiparse a los tiempos, instaló lo que luego sería una de las industrias más exitosas del país, que es la industria del software. Inclusive somos exportadores de software a nivel internacional muy potente para lo que es la dimensión de Uruguay, y eso también ha tenido mucho que ver en el desarrollo de software en general en el país, y posiblemente mucho que ver también en la instalación del Plan Ceibal. Luego, en la década del 80, como la mayor parte de los países de América Latina, retornando a la democracia, se dan varios desarrollos sectoriales a nivel privado, pero con promoción pública, el desarrollo de la industria forestal, la modernización del puerto,
el énfasis en el desarrollo de agroindustrias. Es decir, hubo una cantidad de desarrollos sectoriales que tienen que ver con desarrollos posteriores, y se instala también el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, el PDCIVA, que consistió en un conjunto de investigadores que retornaron al país en la restauración democrática, habían estado muchos de ellos en el exilio, y viendo la necesidad de instalar un programa fuerte de desarrollo de las ciencias básicas, es uno de los enclaves que constituyen fortalezas para ulteriores desarrollos de ciencia y tecnología y de innovación y de investigación en el país. Más recientemente, en el año 2006, uno de los principales hitos en la construcción de este ecosistema es la instalación de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que es justamente la gran entidad que financia, desarrolla, establece fondos concursables y establece líneas estratégicas de desarrollo de innovación e investigación. En el 2007 se lanza el Plan Ceibal, que es un plan que está orientado a achicar la brecha digital en la sociedad, pero que tiene fuertes implicancias en la educación. En la siguiente lámina lo vamos a ver. Y en el 2010 se aprueba el PENTI, que es una sigla muy parecida a la del Perú, el Plan Estratégico Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En muchas áreas que están además pautadas por estándares y parámetros internacionales, Emmanuel Frascati y demás, donde se establecen justamente cuáles son las áreas estratégicas para el desarrollo del país, dentro de las cuales educación, dentro de las ciencias sociales, tiene también un lugar especial. Los principales actores en Uruguay son básicamente instituciones de derecho público, no estatal, es decir, derecho público pero con una cierta libertad para una gestión más eficiente y para una administración más eficiente, pero con gobernanzas colegiadas. ¿Por qué digo pero? Porque estas gobernanzas colegiadas obviamente garantizan una pluralidad y una democracia en la conducción, pero a veces llevan a la dificultad de lograr acuerdos y eso a veces enlentece y dificulta la gestión. Nuestra hipótesis con la que iniciamos el trabajo, y también, al igual que la presentación de José, queremos desde el principio plantear nuestra idea. El ecosistema de I+D+I en educación es de un bajo desarrollo, y en este bajo desarrollo hemos identificado algunos factores. Esta hipótesis nosotros creemos que la podemos fundamentar, y en las siguientes láminas esperamos dar cuenta de ello, que este escaso desarrollo se debe sobre todo a aspectos que tienen que ver con la gobernanza y la institucionalidad, sobre todo la institucionalidad del sistema educativo, que es un sistema educativo muy burocrático, muy burocratizado en su funcionamiento, en su flujograma, sumamente balcanizado en el sentido que está muy dislocado, muy separado. Para empezar, no depende del Ministerio de Educación, sino de entes autónomos que con difícil articulación entre ellos. Y esa centralización, a pesar de esa balcanización, hace que en las unidades territoriales, que son básicamente los centros educativos, haya muchas dificultades para gestionar rápidamente las decisiones. Entonces, esa institucionalidad del sistema educativo hace al ecosistema en educación. También hay un fuerte aislamiento de los actores clave del sistema, básicamente docentes y directivos, en relación a la investigación y la innovación. Es decir, creo que de forma similar a Perú, estos actores en realidad son formados y tienen una manera de trabajar en los centros educativos alejados de los contenidos y los desafíos y de los insumos que da la investigación y la innovación a nivel, sobre todo internacional. Tiene mucho que ver en esto que la formación inicial de los docentes no tiene componentes de innovación e inclusive ni siquiera de investigación en sus currículos. Y los últimos dos elementos también son muy importantes. Los centros educativos, como decía al comienzo, tienen una baja autonomía para innovar, sumado a que sus elencos rotan frecuentemente por un peculiar sistema de asignación de los docentes y los directivos a los centros educativos. Entonces esos elencos no constituyen equipos y es muy difícil establecer entonces planes de desarrollo, planes estratégicos, planes para establecer, en definitiva, caminos de innovación y de investigación. Los principales agentes de innovación tienen un frágil relacionamiento con el sistema educativo en Uruguay, y esto creemos que está digamos, en el centro de las dificultades. Siguiendo entonces un poco con el planteo de los componentes y las dimensiones que tiene este ecosistema, las políticas y los programas que encontramos en Uruguay los subdividimos en tres. Primero, la innovación en la educación, después la investigación y después la tercera. Bueno, para hablar de la innovación en la educación hay un actor insoslayable, que es el Plan Ceibal, que surge, como decía, en el 2007,
cuyo principal propósito era achicar la brecha digital, distribuyendo de manera generalizada a todos los estudiantes y docentes del país una laptop y luego una tablet para manejo cotidiano en las aulas. Para tener un indicador, son 750.000 beneficiarios en el año 2007 cuando hicimos el trabajo, en un país con 550.000 alumnos, o sea, las dimensiones de Uruguay son sumamente manejables en el sentido de que son a escala bastante humana para administrar, para gestionar, inclusive para innovar. Esto le permitió ser Uruguay, por eso, uno de los primeros países en ser un país con un niño por computadora, por esa escala. Y dentro del Plan Ceibal queremos destacar 4 componentes principales, que son la red global de aprendizajes, que justamente es una red que relaciona centros educativos a través de lo digital, con algunos componentes como el aprendizaje basado en proyectos, las rúbricas de aprendizaje, un estándar de competencias para todos los centros educativos, y apelar a ese concepto de aprendizaje profundo que tiene que ver con la línea conceptual de Michael Fullan, que es uno de los, digamos, padrinos del Plan Ceibal en Uruguay. Michael Fullan, un académico canadiense que ha estado muy ligado a innovaciones en educación. La plataforma CREA, que es la plataforma, digamos, estrella del Plan Ceibal, que básicamente es un repositorio donde se hacen foros y donde también se permite mucha personalización de los aprendizajes. Como cualquier plataforma, tiene una gran cantidad de recursos y de aplicaciones. Dentro de esa plataforma CREA, o mejor dicho, ligada a la plataforma CREA, está la plataforma PAM, plataforma adaptativa matemática, que se aplica desde tercero de primaria hasta 10º grado, y permite justamente un seguimiento muy personalizado de los estudiantes, porque justamente permite que cada estudiante, por ese carácter adaptativo, vaya siguiendo su propio camino, aprendiendo de sus dificultades y sus errores, y entonces es una cuestión formativa que el docente puede tomar y retomar. Y la enseñanza online en inglés, que surge de una carencia de docentes en las escuelas, no había suficientes docentes de inglés en las escuelas, entonces se recurrió a través del Plan Ceibal y de esta plataforma de enseñanza online a un docente remoto que conecta con el docente uruguayo en clase, y así se desarrolla esta enseñanza online en inglés. Eso para decir rápidamente los 4 principales componentes que se sigue desarrollando el Plan Ceibal hoy día con componentes nuevos, y por supuesto en año de pandemia ha tenido un desarrollo exponencial, sobre todo en usuarios. La evaluación en línea es otro elemento importante de innovación en educación en Uruguay. La evaluación en línea, sistema de evaluación de aprendizajes, como está ahí entre paréntesis, de la Administración Nacional de Educación Pública, que es como si fuera el Ministerio de Educación en Uruguay. Es una evaluación también adaptativa y online que, por su carácter adaptativo, retroalimenta al docente y al estudiante, y es una de las grandes innovaciones que Uruguay lanzó en la última década en la evaluación de aprendizajes. Y también hay otras iniciativas, sobre todo en los temas de currículo, en los temas de gestión de centros, en tecnología, y también en la generación en la última década de centros de excelencia en contextos de pobreza, donde están muchas dinámicas innovadoras, digamos, en los márgenes del sistema, porque son centros puntuales que no están integrados al sistema educativo público, pero que constituyen, digamos, desde el punto de vista cualitativo, como faros o modelos interesantes de los cuales aprender. Por tema de tiempo, no voy a desarrollar esos, pero sí destacar que no solamente es el Plan Ceibal y el sistema de evaluación en línea, sino que hay otros claves, y que en el informe están desarrollados bastante detalladamente, de innovación en educación. En cuanto a la investigación en educación, está radicado básicamente en instituciones públicas no universitarias. Ahí hay una división de investigación, evaluación y estadística de la ANEP, donde ahora estoy yo trabajando, que básicamente genera información para la toma de decisiones y se orienta a trabajar mucho todo el tema de evaluación formativa, es decir, hacer disponibles a los docentes y a los directivos pruebas de aprendizaje que son utilizados por los docentes a nivel del territorio de los centros educativos para justamente diagnosticar y hacer el seguimiento personalizado de los estudiantes. Luego el INED, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación o Educativa, donde ahora está ubicado Javier, fundamentalmente se dedica a hacer el seguimiento de las metas que se plantea la educación pública y hace un seguimiento anual y quinquenal
de acuerdo al plan quinquenal educativo que cada administración del Gobierno de la Educación se establece. También genera un informe bianual del estado de la educación del Uruguay, y también ha generado recientemente todo un dispositivo de pruebas que se llaman aristas en varias áreas del saber, en tercero, sexto, tercero de media, o sea, noveno, para ir siguiendo justamente el estado de la educación del Uruguay y aportar elementos también a los docentes con una colección de aristas en clase para facilitar el seguimiento comparándose con los logros a nivel nacional de lo que cada docente tiene en su aula. Por supuesto que la gran estrella de las instituciones públicas no universitarias es la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, donde está radicado y también muchísimos fondos públicos. Desde ahí funciona nada menos que el Sistema Nacional de Investigadores, unos 2.000 investigadores son financiados con un estipendio mensual, que por un tema de fondos concursables y de juicio de pares se va renovando este sistema. Ahora, en educación nosotros llegamos a través de cálculos que se realiza nada más que un 2.6% del total de esos fondos se destinan a la investigación en educación, es decir, es un porcentaje muy, muy bajo. Luego están las instituciones universitarias, que no tenemos tantas como Perú y como ningún otro país de América Latina. Tenemos nada más que una universidad, bueno, ahora 2 universidades públicas, pero básicamente la investigación en educación se hace en la Universidad de la República, y 5 universidades privadas, y ahí tenemos la cantidad de investigadores equivalentes a jornada completa que se dedican a investigar, y luego otra serie de centros de investigación públicos y privados que investigan en educación, y queremos también señalar que a partir de 2015, muy recientemente, hay un hito que marca la creación de fondos sectoriales concursables para la educación a través de justamente la ANI. Por último, para la parte de políticas y programas, y ya le paso la palabra a Javier, creo que vamos bien en tema de tiempo, los mecanismos de promoción del ecosistema de investigación, desarrollo e innovación, es decir, cómo todo esto se pone en movimiento, cómo se pone en clave dinámica. Bueno, la ANI tiene 28 instrumentos de promoción de la innovación generales, pero es muy llamativo que no hay ni un solo instrumento de promoción de la innovación en educación, de esos instrumentos que pone a disposición. Sí hay 27 instrumentos de promoción de la investigación generales, pero de esos generales hay una muy baja tasa de participación de investigadores en educación, y hay 3 fondos concursables a los que me refería recién, específicos para educación, y del Sistema Nacional de Investigadores nada más que 2.6% lo hace en educación. También está la Fundación Ceibal, que depende del Plan Ceibal, que tiene un foco para investigar en tecnologías digitales, y por último compartir con ustedes de todo esto, de los mecanismos y de la investigación y de la innovación, cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestro ecosistema. Bueno, evidentemente la existencia de los fondos sectoriales de la ANI, las incipientes formas de colaboración institucional, que son realmente muy incipientes para todo lo que el país tiene instalado y para lo que históricamente le viene dado, como decía al comienzo, la existencia de esta DIE de la ANEP y su articulación con el sistema educativo, que es una articulación necesaria, pero nunca suficiente, y la creación del INED en el año 2012, que fue realmente una muy buena noticia para el país, porque es el Instituto Nacional de Evaluación. Tenemos varias debilidades, los problemas de articulación institucionales, sobre todo en las instituciones más grandes, son muy importantes, entre ellas y de ellas con el resto de la sociedad. Los problemas de difusión de la investigación, que están muy, digamos, detallados en el informe, que la formación docente se haga sin formación en investigación o en innovación, creemos que es una enorme carencia del país, y que solo 1.5 de la plantilla de los dedicación total de la UDELAR, que es la universidad más grande del país, lo haga en educación. Es decir, tiene muchos fondos públicos, la Universidad de la República recibe muchos fondos, pero solamente 1.5 de su plantilla de investigadores de dedicación total lo hace en educación. Bueno, y aquí le estoy cediendo la palabra a mi colega Javier Lacina. Estás en silencio, Javier. Un clásico de la pandemia, así que no hay problema. Exactamente, disculpen. Adelante. Buenas tardes. Pasamos a la siguiente, Adriana, por favor. Yo voy a empezar refiriéndome a los recursos. Y
vale la pena, en la referencia a los recursos, ahí aparece en la lámina, los recursos dedicados a investigación y desarrollo en educación en Uruguay son el 0,01%. Y yo pensaba cuando veía la lámina de José antes, de José Rodríguez, mirando la situación de Perú, y haciendo el comparativo regional, en realidad Uruguay aparece como un país con un nivel alto de recaudación impositiva, de impuestos, aparece como un país también con un Producto Bruto Interno alto, y sin embargo, lo que gastamos en investigación y desarrollo en general es muy parecido a lo de Perú, y lo que gastamos en investigación y desarrollo en educación, como ustedes ven, es poquísimo. O sea que ahí, ¿en qué se gasta la plata que pagamos todos por impuestos? Sería tema para otro encuentro. No lo vamos a poder discutir acá. La mayor parte de los recursos van a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que comentaba Adriana, y al CEIUAL, y en menor medida al Instituto de Evaluación en Educación. En el presupuesto del CEIUAL es importante tener en cuenta de que hay un costo importante de compra de dispositivos, de computadoras, de tablets, que se llevan una parte importante. No es todo innovación, sino que hay un gasto de equipamiento muy relevante. Tanto para los estudiantes como para los docentes de la educación estatal. Como decía Adriana, hay unos 70 investigadores financiados, de los cuales la mitad aproximadamente recibe recursos del Sistema Nacional de Investigadores. Considerando los salarios, es relevante el monto de las universidades privadas, porque es relevante el monto en educación en contraste con el monto general en investigación, que globalmente es mucho más lo que se va sobre todo a la Universidad de la República, a la Universidad Estatal más grande. En el 2007 se generó un mecanismo de exoneración de donaciones privadas, que nosotros evaluamos que fue muy efectivo en la promoción de innovaciones. Y supuso además incrementar el financiamiento privado en el sector, porque el sector privado se vio motivado a aportar más financiamiento a la educación, destinado específicamente a determinados proyectos, en tanto en ese esfuerzo estuvo asociado con exoneraciones, por lo tanto con un cofinanciamiento de parte del sector público. Esa innovación que fue parte de una reforma fiscal general, que es parte de las razones por las que pagamos tantos impuestos en Uruguay, lamentablemente cuando la economía se desaceleró, en el año 2016, se topió y de alguna manera eso que fue un canal de innovación muy importante, Adriana mencionaba algunas experiencias que han mostrado alta efectividad en el sector privado, en los sectores más pobres, se financiaron vía estos recursos, pero lamentablemente esto quedó topiado y de alguna manera estancado como una fuente complementaria e interesante de financiamiento de la innovación en educación. Adriana, la siguiente, por favor. Formas de colaboración. Se registran muy pocas iniciativas de colaboración entre actores, y la colaboración nosotros evaluamos que se ha obturado por los bloqueos y las compartimentaciones propias de la gobernanza del conjunto del sistema educativo uruguayo. O sea, hay poca colaboración, hay chacras, cada uno cuida su chacra, hay mucha desconfianza, todo lo cual es como la tormenta perfecta para que no haya cooperación. La difusión de la comunicación se canaliza a través de páginas web institucionales, de publicaciones de las propias instituciones y en revistas habilitadas, así como en eventos académicos.
y es limitada la circulación de los productos de investigación entre actores del sistema educativo, inclusive los propios docentes. Cuando hicimos el estudio, entre las personas entrevistadas, nosotros recabamos un consenso fuerte sobre el muy reducido uso del conocimiento basado en evidencia e incluso un reducido uso de la propia información. Hoy el sistema educativo uruguayo tiene mucha información sobre sí mismo, pero esa información después no termina siendo tomada como base para la toma de decisiones. Eso fue claramente la constatación en el momento que hicimos el estudio. Hoy nosotros vemos algunas tendencias a que eso empiece a cambiar. Por favor, la siguiente. Las conclusiones. 7 conclusiones. Primera, nosotros en aquel momento, cuando hicimos el estudio, identificamos que se requería o que se requiere un cambio sustantivo en la gobernanza e institucionalidad del sistema educativo, hacia formas más flexibles, ágiles y con diferenciación nítida. Por un lado de las funciones rectoras, por otro lado de las ejecutoras y de evaluación. Y acá, nobleza obliga a decir que Adriana y yo, cuando hicimos este estudio, nuestro trabajo era a tiempo completo docencia e investigación en la Universidad Católica. Hoy seguimos haciendo docencia, pero nuestro principal trabajo, tanto en el caso de Adriana como en el mío, son responsabilidades, como se comentó en la presentación, en la estructura de conducción política de la organización, de la educación. Entonces, en lugares distintos, pero compartiendo la orientación. Entonces, nosotros entendemos que hay un proceso de cambio en el que nosotros estamos involucrados y del que importa decir que formamos parte, y que probablemente sea polémico, como cualquier proceso de cambio. Si ustedes escuchan a otros actores del sistema educativo uruguayo, tal vez den una versión matizada de lo que nosotros vamos a plantear acá. Acá en cursiva pusimos algunos indicios de cambios de aquellas conclusiones que nosotros hicimos hace un par de años. Primero, identificamos, se aprobaron una serie de cambios legales en la gobernanza. La educación uruguaya, Fulan decía, está gobernada por 5 consejos y 17 personas, lo cual es un sistema perfecto de vetos recíprocos. Ahora, 3 de esos consejos pasaron a ser direcciones generales, con lo cual, desde nuestro punto de vista, estos son cambios que van en la buena dirección en el sentido de dar ejecutividad y agilidad a la toma de decisiones. Y se sacó de la conducción del Instituto de Evaluación Educativa a quienes dirigen los centros estatales y privados que antes integraban su consejo directivo. Segunda conclusión que sacábamos hace 2 años, se requiere respaldo en prioridad de inversiones a la Agencia de Investigación y al INED. Y en el presupuesto que se acaba de aprobar la semana pasada en el Parlamento, en el marco de las fuertes restricciones del COVID-19, los ajustes que se hicieron a estos organismos fueron menores que a otros organismos. Estos organismos resultaron priorizados en un recorte generalizado, resultado de la situación crítica económica como resultado del problema de salud. Tercero, nosotros decíamos hace 2 años, se requiere una profunda transformación de la docencia, acercándola a la investigación y la innovación. Y ahí lo que identificamos es que hoy, en los planes del nuevo gobierno, en el proyecto quinquenal de este gobierno, hay un inicio de reforma para eliminar. Uruguay tiene un sistema muy fuerte de lo que se llama docente aula, se le paga al docente solo en el momento que entra a la clase y hasta que sale de la clase, no tiene vinculación con su centro. Eso está en proceso de transformarse. También hay una apuesta fuerte al fortalecimiento de los centros educativos y a tratar de darle
carácter universitario a los centros de formación docente, con iguales exigencias de evaluación institucional que a las universidades. O sea, convertir las universidades progresivamente a los centros de formación docente en universidades, no por decreto, sino en la medida que vayan cumpliendo con las exigencias propias de las universidades. Y además se creó un fondo para incentivar la mejora de la docencia con evaluaciones, asociado a evaluaciones rigurosas de los docentes. O sea, aquella profunda transformación que planteábamos hace 2 años, nosotros creemos de que hay algunos indicios de que está en proceso. Siguiente, por favor. Cuarta conclusión, la rendición de cuentas del CEIBAL, que con evaluación externa, era muy limitada hasta en el momento que nosotros hicimos el estudio hace 2 años. En este momento el CEIBAL ha dado pasos muy grandes de articulación con la educación. El CEIBAL estaba muy compartimentado y tenía una vinculación difícil y friccionada con el sistema educativo, por más que estaba al servicio del sistema educativo. Esa articulación se ha intensificado muchísimo a partir del cambio de autoridades de la educación y del CEIBAL, y por lo tanto el desempeño del CEIBAL va a quedar incluido dentro de la evaluación que se realice del funcionamiento y los resultados del conjunto de la educación. No va a tener sentido hacer una evaluación del CEIBAL, sino que la evaluación del CEIBAL va a ser parte de la evaluación educativa. Quinta conclusión, el alto presupuesto de investigación de la UDELAR, nosotros entendemos que debe verse reflejado en la investigación sobre educación, que es muy reducida, y que debe incentivarse la investigación sobre el mundo escolar, fortaleciendo los eventos académicos en la temática. Incluso combinando, como planteaba Javier González al principio, fondos de libre uso para investigación, que son los que predominan en el Uruguay, con fondos con destinos específicos al servicio de necesidades de las políticas. Sexta conclusión de hace 2 años, el rol del Instituto de Evaluación Educativa, nosotros lo apreciábamos como un factor favorecedor del sistema de investigación e innovación, que había impactado muy escasamente en la toma de decisiones. Y hoy se observa un proceso de acercamiento y articulación sistemática. Por ejemplo, las nuevas autoridades de educación consultaron al Instituto de Evaluación Educativa para formular las metas de política para los próximos 5 años de gobierno, tendiendo a un uso intensivo de sus aportes sin afectar su independencia. Y séptima conclusión, mejorar las sinergias entre las organizaciones de la sociedad civil y el sistema educativo. Ahí importa reconocer que cuando nosotros analizamos esto, había una gran distancia entre organizaciones de la sociedad civil y los responsables de la política, y hoy se han generado múltiples espacios de diálogo y negociación entre sistema educativo y organizaciones de la sociedad civil. Nada más, disculpen si nos extendimos un poquito y muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana y Javier, por esta presentación y por compartir con nosotros sus opiniones y perspectivas sobre la situación actual de Uruguay en esta materia. Muchísimos elementos muy interesantes, obviamente, dentro de este gran trabajo que realizaron. Muy interesante, sobre todo, conclusiones sobre, por un lado, la débil formación docente en investigación y, por otro lado, el aislamiento de los actores, que sin duda hay una correlación ahí, en la poca conexión entre la academia y la comunidad educativa. Muchísimas gracias a ambos por la presentación. Quisiera pasar ahora, entonces, a la etapa final de este lanzamiento y concluir con un breve espacio de conversación, en donde tomaremos algunas preguntas de los participantes y también, por supuesto, reacciones u opiniones que puedan tener los mismos coautores a los casos de estudio. Quisiera partir por una pregunta que le hacen directamente a José, coautor del caso de Perú, pero que sin duda puede también motivar la reflexión al caso de Uruguay y también a Javier González dentro de lo que fue la introducción. Pregunta Milagros Luque, ¿cómo ve, José,
el FONDEP, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación, en el fomento y el desarrollo de la innovación educativa en Perú. Entramos aquí entonces en tierra firme lo que es el financiamiento, que fue sin duda un tema transversal a todos los exponentes de hoy. Junto con esa pregunta, estirar un poco más la reflexión en el fondo de qué estructura de financiamiento deberíamos entonces priorizar para la innovación en educación. Abro la palabra primero a José, que es a quien va a dirigir la pregunta, pero después abro la reflexión al resto del grupo. Gracias, Ismael. Gracias por las preguntas. Y quiero saludar a Adriana y Javier, su presentación muy interesante y creo que me provocaría reaccionar a varias cosas que han dicho, pero en fin, habrá espacio para hacerlo, espero, en el futuro. Pero si el tiempo lo permite, ahora lo aprovecharemos. Sí, por supuesto. A ver, la pregunta de Milagros. Hemos identificado que el FONDEP es un fondo efectivamente creado, si mal no recuerdo, en 2015, quizás unos años atrás, pero no mucho más que eso, que fue creado precisamente para promover las innovaciones. Hay otro que no es un fondo propiamente dicho, pero es una iniciativa de reconocimiento de buenas prácticas docentes, creo que se sigue llamando así, todos los años hay un reconocimiento a iniciativas que presentan las propias escuelas, si no docentes. Y finalmente está lo que comentaba del Minedu Lab, que creo que son tres espacios que de una u otra manera, en el caso peruano, apuntan en esta dirección de lo que son innovaciones. El FONDEP, hasta donde pudimos ver en la investigación, la vez pasada, no tengo cifras actualizadas, el monto de recursos asignados para ese fondo eran muy pequeños. Uno. Dos, no nos quedó muy claro si es que las prácticas o las propuestas allí reconocidas, financiadas, habían sido escaladas, porque esa es como la prueba ácida, ¿no es verdad? Es decir, si finalmente una propuesta ganadora se financia, se desarrolla, uno esperaría que el éxito de una u otra manera, por un buen canal implementado, debería traducirse en un escalamiento hacia una, no diré generalización necesariamente, porque depende del problema detectado y atacado con la propuesta, pero esperaría que haya un escalamiento, cosa que me queda duda. No tengo certeza si esto ha sido o no ha sido así. Sobre las buenas prácticas, he tenido la oportunidad de ser, digamos, del jurado que evalúa las prácticas, cosas muy interesantes, pero digámoslo, muy empíricas, en el sentido de ideas que surgen como para hacer algo, pero no necesariamente con un sustento, y creo que ahí tiro el puente con lo que comentaban Javier y Adriana, que tiene que ver con esta formación en innovación e investigación por parte de los docentes. Yo hoy tengo una mirada un poco distinta. A ver, la investigación, por ejemplo, y supongo en el caso uruguayo también, en el caso peruano, la investigación, ¿verdad? Y la innovación seguramente también, el emprendimiento sin ninguna duda, son conceptos que están presentes en la currícula escolar, pero en su debida dimensión, y creo yo que el principal problema de no poder desarrollar más esas capacidades, esas competencias, precisamente radica en que los encargados de desarrollarlas no las tienen. Entonces, hay un círculo vicioso, ¿no es verdad? El currículo escolar dice, los estudiantes deben salir con competencias de investigación. ¿Quién les enseña eso? Los docentes. ¿Los docentes saben investigar? No necesariamente. ¿Saben innovar? No necesariamente. Entonces, lo que yo he visto, y perdóname, esto es absolutamente anecdótico a partir de mi experiencia en estos concursos de buenas prácticas, es que nos está faltando precisamente ese vínculo. La innovación no es solamente una idea genial que aparece de pronto. Es una idea genial que tiene o debe tener un sustento. Y es ahí donde creo yo el rol de la academia es importante. Una buena idea requiere tener un buen sustento para ver en qué medida es replicable, en qué medida efectivamente no son sospechas, si no hay evidencia más o menos clara de que algo funciona o no funciona. Y de eso depende además la posibilidad de escalarlo, en el sentido de expandirlo a un nivel más amplio. Entonces yo creo que aquí hay un tema bien interesante para la discusión, y lo dejo sobre la mesa, digamos, a partir de lo que han comentado Javier y Adriana, y es en qué medida podemos esperar y debemos garantizar que los docentes de las escuelas deban ser formados en innovación e investigación. O sea, a mí me parecería interesante que lo fuere. La pregunta, ¿es posible? Y lo digo así porque yo lo que siento es que
fuera de las disciplinas. En el Perú, la formación para la docencia escolar ya es universitaria. Se hace en universidades y se hace en lo que se denomina institutos superiores pedagógicos, que a la mala han migrado a un sistema universitario de 5 años de formación, que es el estándar de la educación universitaria para cualquier especialidad. Los institutos superiores pedagógicos antes tenían una formación de 3 años, pero evidentemente se han visto obligados de una u otra manera a acomodarse a un estándar de 5 años. A mí me parece que, creo que más o menos como Adriana lo sugería, no es que alcanza que se emita un diploma universitario para un egresado formado en pedagogía o en educación, no sé cómo lo llaman los diferentes países. Es mucho más complejo que eso, y creo que pasa por la revisión de la malla curricular, ¿verdad? Y me queda claro que ahí es donde tenemos los principales problemas. Bueno, no quiero extenderme mucho más para tener la oportunidad de escuchar otras reacciones, otras preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, José. No sé si Javier González quiere decir algo, los otros coautores, reacciones a la misma pregunta. Quisiera tomar el tema del gasto bien centralmente, y por tema de tiempo irme directamente al punto. Yo creo que el tema de la carga tributaria es el gran tema que hoy día tenemos que discutir en América Latina. La carga tributaria es baja comparativamente, pero lo más interesante, y hemos hecho estudios sobre eso, si uno lo ve en relación al PIB per cápita de los países, es decir, qué pasaba en los otros países cuando tenían los mismos PIB per cápita que nosotros en América Latina, y uno ve que entonces la carga tributaria, hay una brecha respecto a ese, entonces hay una especie de rezago institucional en temas de cargas tributarias. ¿Ya? Por lo tanto, y lo digo siendo economista, no es un problema de la economía, es un problema de la política. Justamente no es que la economía no dé para financiar más impuestos, es que nuestras sociedades han decidido y han, de alguna manera han llegado a que, o las élites latinoamericanas han logrado resistirse, digamos, a pagar los impuestos que en otras sociedades sí se han pagado a mismo nivel de desarrollo. Entonces yo creo que ese es un tema importante. Yo creo que aquí hay oportunidades interesantes que uno puede pensar y que son reales. A mí me tocó, estando en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Hacienda en su momento, experimentar y ser parte también de lo que fue unos grandes aumentos históricos de lo que ha sido el aumento en gasto de I+D en educación en Chile, cuando se crearon centros de investigación, se creó uno de los programas más grandes del mundo proporcional a la población de formación de capital humano avanzado, etc. Y una de las oportunidades que da, por ejemplo, la discusión del royalty. En Chile, cuando se discutió el tema del royalty minero, en ese caso, se ató esa discusión a cómo transicionamos a una economía basada en el conocimiento. Y por lo tanto, se ató la discusión impositiva, por ejemplo, a temas de recursos naturales, con el tema del I+D. Entonces, aumentamos los impuestos, pero estos impuestos no van al gasto corriente, sino que van, de alguna manera, a una inversión de largo plazo en investigación y desarrollo, que por cierto incluye la educación. Entonces, eso por el punto de vista impositivo, pero también impositivo, pero hacia el otro lado, no de impuestos, sino que de créditos tributarios. Hay innovaciones en la región, y también unos temas que se hizo y que uno puede ver son créditos tributarios extramuros, es decir, que obligan de alguna manera a, por ejemplo, instituciones a vincularse con las universidades, es decir, a no hacer la investigación dentro de sus dependencias, sino que con la universidad a través de contratos de colaboración, y eso está sujeto a ciertos créditos tributarios. Yo creo que eso es una forma interesante, además de los que son los créditos tributarios intramuros. Yo diría que eso, para irme muy, digamos, al tema de los impuestos, creo que es interesante revisar que sí se puede, no es nuevamente una discusión idealizada, digamos, de que nos gustaría tener más recursos, sino que es posible, basada en la evidencia comparada en general, y también en las experiencias recientes en América Latina, de cómo podemos ligar este tema impositivo al tema de la innovación. Pero le dejo el espacio al resto también para otros comentarios. Muchas gracias, Javier. Adriana y Javier Sí. también, si tienen algunas reacciones. Sí, cómo no. Una brevecita para Javier González, que no lo había saludado al comienzo, que hace mucho tiempo que no veía el saludo, y una pequeña discrepancia con lo que acaba de decir, aunque iba de camino a responder una pregunta.
yo no sé si Uruguay cae en ese molde general de baja carga tributaria, porque nuestra carga tributaria ha aumentado muchísimo luego de una reforma tributaria y quizás un poco autoflagelándonos, nosotros decimos que tenemos carga tributaria del primer mundo con servicios del tercer mundo, pero lo dejo en tus manos porque tú eres economista y yo no. Entonces, no sé si Uruguay cae en ese molde. Nosotros estamos, y Javier Lacía se está riendo mucho, así que debe estar muy de acuerdo conmigo. Claro, nosotros pagamos los impuestos en Uruguay. Pero bueno, iba a la pregunta que nos formulaba alguien en concreto a Jesse Escobar, que es una pregunta muy interesante que tiene que ver con la toma de decisiones basada en evidencia, que es un tema crucial en nuestra investigación, y que a nosotros nos llamó mucho la atención el consenso que logramos en las entrevistas en este punto, y tiene mucho que ver con, con la manera en que llegan las personas a los cargos a veces en la administración. Muchas veces en educación, para tomar decisiones, las personas que están en esos lugares son a veces docentes que han hecho una gran carrera docente y que llegan a ese lugar como culminación de su carrera, pero son esos mismos docentes de los cuales hemos estado hablando. Entonces, como bien decía José, para Perú, es como que estamos reproduciendo un problema, pero en un lugar de la jerarquía más elevado. Entonces, solo a veces con un recambio de las personas y de los elencos y de los equipos y de su formación y su manera de ver la toma de decisiones, eso puede cambiar. No sé si Javier Lacida quiere agregar algo. Dos comentarios breves. Uno, sobre la misma pregunta, ¿por qué Uruguay, algunos resultados de Uruguay contrastan? Uruguay, por ejemplo, tiene una enorme incongruencia hoy. Es en la distribución de los ingresos el país más equitativo de América Latina, y en la distribución de aprendizajes, medidos por PISA, es uno de los países en donde hay más distancia, donde están más lejos los que aprenden más de los que aprenden menos. Esas incongruencias son la clave de los desafíos de política que el Uruguay tiene. Quiero decir que la pregunta que nos hacían, que señalaba incongruencias, sí, Uruguay hoy tiene una serie de anomalías en sus políticas y en sus logros, que son un tema que nos preocupa, primero entenderlo y después diseñar políticas para enfrentarlo. Y un comentario brevísimo sobre lo que decía José con respecto a la formación docente y a la formación de innovación. Mi impresión, y creo que hay varios estudios en la región recientes que muestran que la formación docente sin cambio de las prácticas docentes y sin cambio en las instituciones no tiene sentido, que tiene que ser un movimiento sistémico, digamos, que tiene que ser un esfuerzo global. Hay una idea intuitiva equivocada que es primero formamos a los docentes para cambiar y después ellos van y cambian. Y en realidad los datos indican de que eso se da todo en conjunto, porque si no, la formación docente se hace en las viejas prácticas y termina siendo un círculo vicioso. Muchas gracias, Javier. Dime, sí, Javier, no, también. Simplemente con el fin de que, porque lo entretenido de estos webinars, que sea una discusión abierta, mira, simplemente con ganas de reaccionar rápido a dejar la pregunta abierta, básicamente, Adriana. Mira, este es un paper que está siendo publicado ahora por el Oxford Handbook de Oxford Press. Esta es la carga tributaria de Chile el año 2013, eso fue porque un estudio antes de una reforma tributaria importante, pero hoy día no es muy distinto, 20%. Y esta es la carga tributaria cuando tenían los países de la OECD, por ejemplo, Canadá el año 67, Francia el 72, qué sé yo, cuando tenía el mismo PIB per cápita. Eran 10 puntos porcentuales más. Yo no sé si Uruguay ya está en un 30%, yo creo que solamente Brasil está más cerca de eso, pero desconozco exactamente el número de Uruguay, lo cual me llega a reafirmar por ahora que yo creo que incluso Uruguay, con la sensación de que pudiera tener muchos impuestos, me parece incluso institucionalmente está todavía rezagado. Tendría, como digo, no conozco exactamente ahora de memoria y simplemente para poner otros puntos comparados, porque creemos realmente en América Latina que tenemos impuestos altos a veces.
Mira lo que es el impuesto hoy día en Chile, incluso es 35% bajó esto, después de una reforma. Esta es la tasa máxima de impuestos que se paga, el impuesto a la renta. Era del orden del 60%. Yo dudo no sé, me puedo equivocar, que en Uruguay se pague la tasa máxima de impuestos sea el 60%. No sé si ustedes tienen más o menos esa... pero incluso en el panel derecho te quiero mostrar lo que es cuando los países tenían nuestro nivel de desarrollo. Estamos hablando de países como Inglaterra, que tenían tasas máximas sobre el 90%. No estamos hablando de Cuba o de China, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Estados Unidos. Estos son datos de Piketty, no son datos míos. Entonces, lo que quiero simplemente dejar como tema o como pregunta, discusión, digamos, es este tema de que efectivamente estamos lejos institucionalmente de lo que otros países hicieron al mismo nivel de desarrollo nuestro. No es que uno tenga que andar copiando una cosa lineal, ¿no? Pero sí da para preguntarse realmente por qué nuestras sociedades, desde el punto de vista de economía política, digamos, que hay detrás, no logran realmente, digamos, ponerle los impuestos a la élite. Y eso en parte explica, que son también los últimos datos de Piketty de este 1%, ¿no es cierto?, de por qué América Latina, si bien obviamente Uruguay es de los países, y eso hay que reconocerlo, Uruguay tiene un historial, ¿no es cierto?, de estado de bienestar que es muy singular en América Latina, probablemente uno de los únicos en ese sentido. Pero dejando claro, quién sabe, en algunos temas dejando Uruguay un poco más al margen, creo que así todo me parece que es una discusión que se aplica o que al menos habría que revisarla en todos nuestros países. Pero lo dejo como abierto, no como una respuesta, no como la respuesta, sino que como elementos para la discusión que estamos teniendo. Un datito nomás, la tasa uruguaya, la carga tributaria es por arriba del 29%, y creciendo. Perfecto, no, está bien. Por eso digo, no conozco la de Uruguay exactamente, pero creo que es interesante. Y por supuesto la discusión después es cómo se gasta bien eso. Eso es por supuesto una discusión que va con ese planteamiento, ¿no? Bueno, para ir cerrando, me quiero colgar justamente esta última reflexión. No sé si, Adriana, ¿tienes alguna reacción a la discusión tributaria? No, justamente no, y menos con un economista, pero muchas gracias a Javier por mostrar esas gráficas, porque la verdad que enriquece mucho la discusión, de verdad. Muchas gracias. Para cerrar, quisiera hacer una última reflexión en torno a lo que mencionó Javier González al final, que es el cómo se gasta la plata en el fondo, cómo se gasta en lo que se decide invertir justamente en educación, o en este caso en investigación, desarrollo e innovación. Pero desde un lente más macro en el fondo, preguntarnos entonces cuál es el rol justamente de las instituciones públicas y de los privados y la sociedad civil, entendiendo que hay un diagnóstico transversal de esta dificultad de articulación entre estos diferentes niveles. Vemos también, por ejemplo, en el estudio que realizamos que la sociedad civil, principalmente las ONG, tienden a tener más facilidad para el escalamiento, por ejemplo, de algunas iniciativas, porque pueden avanzar más rápido justamente, pero eso también tiene un techo a nivel de escala. La escala nacional, ahí hay que trabajar sin duda en alianza con el nivel central, y ahí todas las contradicciones que se pueden generar entre medio. Entonces, ¿cuál sería entonces para ustedes este rol de las instituciones públicas y la articulación con los privados y la sociedad civil en el marco del fomento de la investigación, desarrollo e innovación en educación? No sé quién quiere comenzar, pero dejo la palabra libre a los participantes. Si me permites. Por favor, José. Solo para... Javier ha puesto pues, el tema impositivo y no hay manera, pues discusión de economistas, ¿no? Pero quizás habría que hacer una sesión especial para discutir el tema del financiamiento, ciertamente. Y yo quería comentar solamente dos cosas. El nivel del producto per cápita es muy importante. Yo entiendo que lo que ha mostrado Javier González trata de neutralizar eso un poco, haciendo comparables históricamente las cifras. Pero son tiempos diferentes también, son demandas distintas, los estados cumplen roles distintos, entonces no es del todo comparable, y yo creo que ahí el per cápita, el PBI per cápita, el PIB per cápita, perdón, sigue siendo una variable demasiado fuerte para frenar esta capacidad de gasto. Entonces, claro, 20% de un PIB
que equivale a $2.000 no es lo mismo que 20% de un PIB de $4.000. Y esa es más o menos la magnitud de la diferencia entre Chile y el resto de países, en particular Perú, ¿no? 2-1, 1.5-1 y qué sé yo. Entonces, en términos de porcentajes, a veces puede parecer que es grande el esfuerzo, pero cuando lo miras del tamaño de la torta global, te das cuenta que no estamos hablando de lo mismo. Pero en fin, entiendo que es un tema más para discutir. Y otro elemento que sí es muy particular a Perú y a algunos otros países de la región es el grado de informalidad. Y la tributación está asociado al grado de informalidad. 50% de la PEA informal es porque trabaja o por su cuenta o para empresas, y podemos llamarlas así, que son informales, que no tributan. Entonces, aumentar la carga, en el fondo, puede ser cargar solamente sobre el lado que es más formal y sobre el cual sí puedes ejercer, digamos, la obligación de. Pero tienes al otro lado que se te escabulle, se te escurre de las manos como el agua, ¿no es verdad? Y que no contribuye, a pesar de que son beneficiarios de los servicios que brinda el Estado. Entonces, en países con alto grado de informalidad en su producto o alto grado de informalidad en su mercado laboral tienen una complicación adicional en ese aspecto, porque son beneficiarios de los servicios públicos, mas no necesariamente aportan con el financiamiento de los servicios públicos, ¿no? Pero en fin, ese es un tema, de nuevo, muy interesante para una discusión mayor. Ahora, voy al tema del escalamiento que estuvo mencionando Ismael. Les pongo un problema que creo que siempre está presente cuando uno se pregunta, ¿puedo escalar esto? Y esto que parecería una cosa obvia, que es la discusión de Uruguay con respecto al dominio del inglés de los profesores. En el Perú es más que el dominio del inglés, que también es, digamos, es una meta que algún día quizás mis nietos lo vean, ¿no es verdad? Y quién sabe si mis bisnietos. Pero la enseñanza en lengua originaria, que no es nueva, viene de atrás, sigue siendo un problema. Porque lo que hemos encontrado es que las escuelas que atienden a población donde predomina una lengua originaria distinta al español, no son necesariamente atendidos por profesores que son competentes en esa lengua. ¿Cómo sucedió esa asignación? No lo sé, pero sucedió. Y ahí está. Entonces la pregunta es, ¿cómo resuelvo un tema si es que consideramos que pedagógicamente es mejor enseñar inicialmente en la lengua originaria y luego pasar al español, ¿no es verdad?, como segunda lengua? La pregunta es, ¿y cómo escalo un modelo de escuela que requiere profesores bilingües y no los tengo? O sea, la idea puede ser genial y ni siquiera es nueva. La educación bilingüe y intercultural está en las agendas de nuestros países hace décadas. Y hace décadas no resolvemos una cosa tan sencilla, no sencilla, tan obvia, como quien enseña tiene que ser competente en aquello que se requiere en ese plan, digamos, de desarrollo curricular. Por favor, o sea, ¿quién se equivocó? ¿O quién no la vio? Me queda claro que el Estado no la vio. Pero el Estado es una entelequia, o sea, el Estado somos nosotros. Entonces los gobiernos no la vieron, no la resolvieron y no le ponen, digamos, no agarran por las astas al toro, por los cuernos al toro, que es lo que habría que hacer. Y este es un ejemplo que parece trivial, pero eso es lo que nos está pasando en general en el caso peruano. Tenemos problemas con la lengua, tenemos problemas con las diferencias socioeconómicas, porque eso es importante desde el punto de vista del background familiar como un contexto de enseñanza y aprendizaje también. Tenemos problemas por todas partes, alguien lo comentaba en el chat, ¿no? Las enormes diferencias en múltiples dimensiones en la educación peruana. Y no lo estamos resolviendo. No estamos entendiéndolo bien, quizás lo hemos identificado, pero no estamos entendiendo bien cómo es que hay que resolverlo. Entonces, si ni siquiera encuentro la semilla de oro, no puedo ni siquiera pensar aún en el escalamiento, porque no encuentro las semillas, las habichuelas que hagan crecer en aquel cuento del árbol que me lleva al cielo, ¿no es verdad? Yo lo pongo sobre la mesa porque me parece que es, al menos en el caso peruano, yo he trabajado en el ministerio hace 20 años, lo he visto y la verdad que, claro que el agua pasa bajo el puente, pero no veo que los principales problemas estén mostrando de una u otra manera soluciones frente a ellos. Entonces, y esto, de nuevo, me remite al tema del escalamiento. Hay ideas geniales, hay propuestas, hay Minedulab, se ponen recursos, no son suficientes, pero la pregunta es, ¿y qué pasó? ¿En qué momento eso no rindió los frutos que se requieren para que luego alguien
o alguna institución los escale como una solución efectivamente a los problemas que identificamos. Gracias. Muchísimas gracias, José. Doy entonces una última respuesta a cada uno de los expositores, ya que estamos justo en la hora. Mira, me ofrezco a seguir para que después pueda seguir Adriana y Javier. No puedo dejar, José, de simplemente aclarar el punto, que la comparación que te hago, y por eso te digo que, bueno, después te voy a mandar, me interesan tus comentarios, te voy a mandar la publicación que va a salir, como te digo ahora. Básicamente hace la comparación con PIB per cápita iguales. Por lo tanto, el porcentaje es un porcentaje comparable. Son PIB per cápita, de hecho, PPA, o sea, ajustado por poder de adquisición, digamos, y al mismo, por eso te digo que se compara con Canadá del año 71, etcétera. O sea, son todos los países cuando tenían el mismo PIB per cápita. Y a ese PIB per cápita uno dice, ¿cuánto esfuerzo le pedía a la economía en términos de impuestos? Entonces, sí es comparable desde esa perspectiva. Quería siempre aclarar, al margen de que obviamente esto es una discusión riquísima, que haría para otro seminario. Pero tomando el tema del escalamiento, yo simplemente quisiera resaltar, quién sabe, el esfuerzo, y aquí, a mí yo también por una década estuve en el Ministerio de Educación y Hacienda, José también lo menciona, ahora, bueno, Adrián y Javier están ahí, así que es interesante justamente, yo creo que el gran problema que tenemos en América Latina para escalar innovaciones y ser persistente en esto muchas veces es el gran cambio de autoridades que tenemos. Creo que hay una estadística, no me acuerdo bien cuál es, pero creo que un ministro de Educación en América Latina no dura más de un año en promedio. Eso es un hecho, digamos. O sea, en general cambia así de rápido. Entonces, yo creo que tenemos que ver cómo poder apuntalar estrategias de largo plazo. Y aquí nuevamente Uruguay se nos escapa como un caso interesante, porque justamente Uruguay tiene todo un sistema colegiado en su sistema público, ¿no es cierto?, que no es la norma en el resto de América Latina. Y yo creo que es interesante aquí esta mezcla, este equilibrio. Ustedes, como vemos, y hablaba muy bien Javier, de que están reduciendo la cantidad de consejos, ustedes ya vienen de vuelta. En el caso nuestro, yo creo que en el caso peruano y muchos de América Latina y especialmente andino, porque el caso de Brasil y Argentina también son un poquito distintos, países federales, tienen otro tipo de complicaciones, pero estamos tendiendo a este tipo de consejos un poco más colegiados, estatales, no de gobierno, en fin. Yo creo que ahí hay un equilibrio que hay que buscar, que ustedes se pasaron de ese equilibrio, tomando la reflexión que dice Javier, así la entiendo, como nos pasamos un poquito, ahora estamos volviendo a la capacidad ejecutiva, ¿no es cierto?, de una dirección en vez de un consejo. Pero yo creo que tenemos que hacer esa reflexión institucional de cuál es el equilibrio adecuado que nos permite darle, por un lado, ejecución, pero por otro lado, una consistencia intertemporal, que en estos temas es muy difícil, porque nadie que invierte hoy día en innovación lo va a ver realmente como resultado durante su periodo del ministerio, ¿no? Eso va a ser algo que va a se ver en 4 o 5 años más. Entonces me quedaría con esa reflexión institucional de ajuste, ¿no? Y yo creo que es interesante cómo ustedes entregan el contraejemplo de cómo si uno va demasiado lejos, se paraliza el sistema, ¿no es cierto? Se anula a sí mismo. Así que creo que eso es una reflexión interesante a discutir y a continuar discutiendo. Y muchas gracias, aprovecho simplemente para agradecer a José, Ariane y Javier nuevamente por el seminario. Así que gracias. Gracias, Javier. Javier Lacía, Adriana, los dejo entonces con sus palabras de cierre. Yo un comentario sobre el tema de innovación y escalabilidad que planteabas, Ismael. A mí me da la impresión que la innovación estaba muy distribuida y claramente mirando la experiencia uruguaya, pero me parece que mirando experiencia comparada también, uno encuentra innovación tanto en el sector privado como en el estatal. La pregunta es después cómo se pasa al escalamiento, que una parte de la respuesta la daba José, hace falta condiciones para escalar, que no es solo cuestión de voluntad. Hay otra cosa que hace falta, y que puede ser de las cosas que quiera subrayar, porque
es una cosa que adolecemos en Uruguay. En Uruguay el modelo sigue siendo un modelo burocrático administrativo de gestión, el de la educación. Y a diferencia de buena parte de los países de la región, en donde hay una tendencia a definir estándares y logros y resultados que se esperan. A mí, la respuesta, que capaz que es una respuesta muy uruguaya, es: a mí no me parece que no hay que escalar modelos, hay que escalar resultados, buenos resultados exigibles, o mínimos resultados exigibles. Y como decía José, junto con condiciones para lograr. Pero después, la forma de llegar a esos resultados creo que es muy diversa, y ahí es donde vale la pena promover y alentar la innovación, que si la combinamos con buenos sistemas de información, hoy tenemos mucha capacidad de mirar casi en el mismo momento los resultados de innovaciones. Y que eso me parece que es una enorme oportunidad claramente para Uruguay, que ha hecho todo el esfuerzo del plan Ceibal, y donde nosotros identificamos que hay una brecha enorme entre la cantidad de información que el sistema produce sobre innovaciones o sobre inercias y la cantidad de información que después sirve para la toma de decisiones. Y ojo, para la toma de decisiones a nivel central y para la toma de decisiones a nivel local. Porque en los dos ámbitos es importante que la gestión esté basado en conocimiento o por lo menos en información. Muchas gracias. Y yo muy brevecito también me quería referir al tema de la gobernanza y de este cambio que estamos haciendo en Uruguay, que mencionaba Javier González. Nosotros venimos de muchísimos años de lo que creemos son muchos años de inoperancia en la toma de decisiones, no solamente la falta de uso de la información o la evidencia, sino en mucha traba en buscar esos consensos colectivos que son necesarios en esos grupos colegiados de conducción. Entonces, por eso nos estamos virando hacia algo más ejecutivo, más de 2 o 3, a direcciones generales en los subsistemas. Pero recordaba cuando lo escuchaba a él, una de las conclusiones que saca en informe McKinsey, no me acuerdo ahora si es 2007 o 2010, que dice que una de las cosas que garantiza más la estabilidad de la innovación es la estabilidad justamente de los equipos de conducción. Y eso muchas veces está dado por el logro de consensos a nivel social, y ahí viene nuestra militancia en EDU 21, organizaciones de sociedad civil que buscan acuerdos interpartidarios, para que esos acuerdos perduren en el tiempo más allá de los gobiernos. Suena un poco utópico, pero en la realidad en muchos países ha funcionado. Nosotros en lo personal casi siempre miramos a Chile como un modelo de, un país donde han gobernado diferentes coaliciones y se ha mantenido una cierta política de Estado, no digo últimamente, pero a lo largo de varios años de su retorno a la democracia, una cierta política de Estado en educación. Y en nuestro caso ha sido mucho más accidentado el tránsito entre gobiernos. Entonces, más allá del cambio de elenco, siempre es deseable esa política de Estado, pero bueno, creemos que más viene dado por acuerdos que por quienes están ahí tomando las decisiones. De todos modos, venimos de una hiperburocratización e hiperbúsqueda de consensos que creemos que nos ha hecho mucho mal en la conducción de la educación. Muchísimas gracias, Adriana, por tus reflexiones finales. Estamos llegando entonces al final de este lanzamiento de la serie Working Paper Suma. Quisiera darle un enorme agradecimiento, obviamente, a nuestros invitados, Adriana Aristimuño, José Rodríguez, Javier Lacía y Javier González, por su participación y sus aportes tan importantes y necesarios también para seguir repensando los ecosistemas de innovación en educación en la región. Al resto de los asistentes les comento que durante los próximos días esta transmisión estará disponible en el canal de YouTube de Suma. Los invitamos igualmente a seguir nuestras redes sociales. Suma está presente en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y por supuesto en nuestra página web www.sumaedu.org. Por último, recordarles que los casos presentados el día de hoy los podrán encontrar al final de esta semana para libre descarga en la página web de Suma, en nuestra sección Working Papers.
Nuevamente, entonces, les agradezco a todos y todas por compartir este espacio de conversación. Muchísimas gracias a nuestros invitados por sus presentaciones. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias a usted, José. Adiós, Adriana. Hasta luego, cuídense. Adiós, Javier. Javier Lacía, muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao, gracias a ustedes. Chao, muchas gracias.